10 de la mañana, 9 minutos. Estamos recibiendo con mucho placer a la psicóloga y sexóloga Rosana Pombo. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días, Bienvenida. ¿cómo está? ¿Todo bien, Rosana? Muy bien. Bien, gracias. Hoy Rosana nos va a hablar sobre creencias irracionales. El título me inquieta un poco, ¿no? Creencias irracionales que generan algunas disfunciones sexuales. Pero por una noticia de actualidad, quiero aprovechar la enorme experiencia de Rosana a nivel de consultorio para preguntarle a propósito de una noticia policial surgida en Maldonado, en la que se produjo el asesinato de un hombre y en donde se ha revelado aparentemente toda una situación que tiene que ver con fiestas swingers. ¿Qué tan instalado está en nuestro país, en el consultorio, la temática swinger? Si es realmente algo relevante en nuestro país a nivel sexual o es algo que prácticamente no existe. Bien, no, está totalmente instalado. De hecho, cada vez son más frecuentes las consultas de parejas swinger, que ya no es que están buscando una normalización a nivel social o una aceptación, sino más bien porque ellos también padecen de disfunciones sexuales, o a veces en los acuerdos de repente hay uno de los integrantes que tiene algún tipo de dificultad o algún tipo de interrogante que desea consultar en la terapia sexual, porque muchas veces tampoco, como sabemos que son grupos de repente que son más bien minoritarios, de repente no es algo que un problema en la pareja, un problema en la sexualidad compartida de la pareja con otros integrantes que también son pareja, no es una consulta que puedan hacerle un amigo, que pueden hacerle un familiar. Entonces son dudas que ellos plantean o intereses de realizar prácticas en esas fiestas o en esos encuentros que por supuesto son planificados y consensuados, que de repente no tienen otra instancia donde evacuar dudas o donde consultar, y ellos saben de alguna manera que un sexólogo o que un especialista en medicina sexual o en sexología va a tener una suerte de formación y donde van a estar muy bien trabajados los mitos, los prejuicios, ¿verdad? Y es una instancia donde ellos pueden animarse a consultar, que de repente con su médico de cabecera o con su psicólogo que de repente no tiene una formación en sexología, no se van a sentir tan cómodos de hacer las consultas. Pero es un tema instalado. Es un tema instalado, es un tema donde la gente ya lo empieza a incorporar como algo que es normal, que no es patológico, que no es perverso, que no implica una patología sexual, y que también tenemos que abrirnos a esas formas de vivir la sexualidad de forma diversa y que son también vividos de forma normal, de forma placentera, como decíamos, de forma consensuada, y no tendría por qué generar ningún tipo de problemática. Y de ahí entonces el tema de las creencias irracionales, que muchas veces los problemas que se generan es por cómo otras personas discriminan o cómo otras personas conciben de forma negativa, de forma prejuiciosa, esa forma diferente de vivir la sexualidad. Metiéndonos en tu columna de hoy y quedándome millones de preguntas con lo que acabas de decir con respecto al tema swinger, pero te iba a decir, una de las cuestiones que uno imagina deben ser más difíciles de sobrellevar es el tema de la moral. Claro. Porque el cuestionamiento sobre la moralidad o no de determinado tipo de relaciones deben formar parte de estas creencias irracionales de las que nos hablas. Exacto. Siempre partimos de que esas creencias irracionales son producto de nuestra educación y de nuestra cultura. Es decir, tanto la psicología cognitiva como otras corrientes psicológicas afirman que no son los hechos, los acontecimientos en sí mismos. Por ejemplo, una práctica sexual swinger, no es el acontecimiento o la práctica sexual en sí misma la que va a generar un problema sexual, un problema emocional, una conducta distorsionada, sino la interpretación negativa, catastrófica, prejuiciosa, basada en la moral, en una cultura machista, en una cultura falocéntrica, en una cultura basada en la heterosexualidad, la que va a generar el problema, la que va a generar el problema emocional, la que va de alguna forma a interpretar como patológica esa conducta sexual, como promiscua o como amoral, pero basado justamente en nuestra educación y en nuestra cultura. Por suerte nos estamos abriendo, por suerte estamos incorporando criterios de salud sexual más amplios, quitando la patología de esa interpretación, y entonces estamos viendo una sexualidad más diversa y más saludable, y que
no está basada ya en tanto prejuicio, pero nos está costando. ¿Se está viendo ahora? Sí, se está viendo, hay mucha dificultad. También sabemos que dentro de nuestra cultura ser prejuicioso se está viendo como algo mal visto. Discriminar a otros implica atentar contra sus derechos. Entonces las personas estamos tratando como de aceptar, pero se ve muy frecuente en la consulta que las personas dicen respeto, acepto, pero dejan muy claro no comparto. Claro. Que ahí vemos que hay un sesgo de prejuicio. Hay mucha rigidez en nuestra forma de pensar y de interpretar la sexualidad, como decíamos, basados en un estereotipo que es lo que dicta la conducta sexual a seguir. ¿Esa rigidez tiene edades particulares o es general? Es decir, uno podría pensar, los jóvenes pueden estar más abiertos, de repente no. ¿Se puede hablar de edades en las que esa rigidez es mayor o curiosamente de repente en edades mayores, a mayor cantidad de tiempo con la pareja y de conocimiento se da una apertura que de repente en épocas más jóvenes no se daba? Bueno, totalmente. Nosotros lo que vemos en la consulta y siempre hablamos, bueno, de las generaciones anteriores, ¿no? Las generaciones anteriores han tenido otro tipo de educación, todos lo sabemos, todos los hemos vivido, y vemos que generaciones más jóvenes empiezan como a romper con esos estereotipos, a cuestionarse esos paradigmas y empiezan entonces a tener esa apertura necesaria para nuestra sociedad. Es decir, necesitamos también cierta rebeldía, necesitamos que la gente se empiece a cuestionar y eso lo vemos más en culturas relacionadas a generaciones más jóvenes, ¿no? Si bien, como decíamos, también las personas mayores, si bien tuvieron otro tipo de educación, también están viviendo hoy la sexualidad de forma diferente, porque sabemos que de repente las parejas ya no duran para toda la vida como antes, donde el formar pareja, el casarse, el convivir, implicaba también una creencia basada sobre todo en la religión, de que, bueno, de que el matrimonio era para siempre y había que sostenerlo como fuera, ¿no? Vemos que las parejas mayores, estamos hablando de personas quizás mayores de 60, 70 años, que de repente están solas por diferentes motivos, por separación, por divorcio, por viudez, y cuando desean mantener una nueva relación, iniciar una nueva relación de pareja, se encuentran entonces con que esos estereotipos ya no están tan vigentes. Por ejemplo, no deberían esperar quizás a tener un segundo matrimonio para iniciar su vida sexual. Entonces muchas veces vienen a la consulta pidiendo una suerte de permiso o de habilitación o de normalización de que, bueno, de que esas conductas sexuales en realidad son saludables, tienen derecho a vivir el placer sin que necesariamente se tengan que basar en una moral estricta y rígida. Dentro de esas creencias irracionales que, bueno, presentabas, ¿de qué podemos hablar? ¿De qué estamos hablando? Como creencias más comunes. Bueno, dentro de la sexualidad las creencias más comunes son, bueno, basadas en normas o en mandatos sociales de cómo una persona tiene que tener determinado rendimiento en la relación sexual, ¿no? Una de las creencias irracionales más frecuentes, sobre todo los que estamos viviendo últimamente, son relacionados a la sexualidad de la mujer. Una de las creencias más frecuentes entonces es que la mujer que no llega al orgasmo no se siente satisfecha, no se siente plena y que entonces debe buscar ayuda para poder lograr ese orgasmo. Entonces muchas veces empezamos a preguntar en la consulta a esa mujer y su pareja realmente lo que sienten, no lo que creen, sino lo que sienten. Y muchas veces la mujer sorprendida nos dice que a pesar de que nunca ha llegado al orgasmo o que se le hace muy difícil, realmente siente que se siente muy satisfecha, se siente plena, no siente que le haya faltado ningún ingrediente en la relación sexual y que más que nada se siente presionada por su pareja, que siente que si ella no llega al orgasmo, en realidad él o la pareja que tenga, no ha logrado con el cometido de satisfacerla. Entonces, en el caso de la pareja heterosexual, ese varón se siente como disminuido en su autoestima, poco hombre, como que no tiene la habilidad suficiente para satisfacerla y muchas veces no se da el permiso de simplemente escuchar lo que siente esta mujer sin de ninguna manera intentar que logre una sexualidad basada en una creencia que es totalmente irracional y que en realidad va a generar mucha presión y muchas veces se logra lo contrario. Claro, justamente termina siendo un elemento que termina coartando el buen desarrollo o el normal desarrollo de la relación. Nos tenemos que ir, Rosana, pero me encantaría que después lo vieras con la producción, porque me quedaron un montón de preguntas sobre muchas de estas cosas que hoy las vemos como una apertura. Para muchísima gente es mala palabra, definitivamente, pero te confieso que me sorprendió que me respondieras con la naturalidad que se plantea hoy
una situación que creí que estaba más desarrollada en otras sociedades. Por ejemplo, en la Argentina, en Brasil, en donde uno ve una proliferación muy fuerte de boliches, páginas de internet, clubes. No pensé que en Uruguay fuera algo instalado de esa manera, ¿no? Está quizás más solapada, quizás las parejas swinger no encuentran como las oportunidades que tú decías de encontrar esos espacios, pero el deseo está, y es algo también que decimos que lo que tiene que ver con el deseo sexual y las prácticas sexuales que se desean practicar no es algo que es una opción, es un deseo, es algo que se siente y las personas de alguna manera van a ir como buscando los espacios y las formas de llevarlo a cabo también. Bueno, muchísimas gracias, Por favor, Rosana. un gusto, como siempre. Gracias. Así hemos estado con la psicóloga y sexóloga Rosana Pombo. Nosotros ya prácticamente estamos en el final del programa, pero tenías por ahí